Hondumex presenta Saboreando la Verdad. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Saboreando la Verdad. Los saluda su hermano y amigo, el Padre Mario Valencia, que estoy asignado a la parroquia de San Juan Bautista en Napa, pero el día de hoy estamos visitando una vez más los estudios de aquí de Azteca América, aquí en Santa Rosa, California. Y bueno, el día de hoy me gustaría a mí que profundicemos un poquito más en la Semana Santa. Recuerda que hoy es el Domingo de Ramos y hoy comienza la Semana Santa. Pero ¿cómo se instituye la Semana Santa? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Cuál es el eje central? ¿Cómo se ha venido dando el proceso? ¿Para qué nos sirve la Semana Santa? Y por eso el día de hoy yo quiero que pongan mucha atención, porque mi intención verdaderamente es motivarlos, explicarles. Dicen que el conocer nos lleva a amar. Si conocemos verdaderamente nuestras tradiciones, si conocemos verdaderamente los signos, el simbolismo, el significado de las cosas que hacemos, pues verdaderamente vamos a poder entenderlas y al mismo tiempo vamos a poder amar lo que hacemos, porque todo tiene un sentido, especialmente en la vida de la iglesia. Y ya otras veces les he hablado acerca del año litúrgico, cómo el ciclo de la iglesia va un poquito distinto al ciclo o al calendario civil. Nosotros lo llamamos año litúrgico. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el año litúrgico nosotros vamos caminando, vamos celebrando y al mismo tiempo vamos reviviendo esa historia de salvación. Ese caminar de Dios en nuestras vidas desde hace 2014 años hasta este día que está presente con nosotros. Y a través del calendario litúrgico nosotros vamos actualizando esa salvación en nuestras vidas. Y ya vemos que hay diferentes periodos. Por ejemplo, la Semana Santa, en donde tiene el eje, tiene el vértice, porque todo el año litúrgico gira en torno al triduo pascual, a lo que celebramos el jueves, el viernes y el sábado santo, que hoy lo vamos a explicar y lo vamos a dar a conocer. Bueno, entonces nosotros vemos cómo a lo largo de la historia, la iglesia, los primeros apóstoles, Mateo 28, 19 y siguientes, Jesucristo nuestro Señor los envía a predicar. Y ellos van anunciando y van haciendo lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Mateo 28, 18 y siguientes, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y ahí van los apóstoles, pero vemos que hay un proceso. Vemos que hay una sistematización de esto. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, vamos a ver nosotros en Hechos 2, 42, 45, cómo la iglesia primitiva, los apóstoles, ellos eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Qué nos dice esto? Que ellos ya vivían, inclusive antes de que existiera la Biblia, antes de que se escribiera algo, Jesús nos mandó predicar y para que no se olvidara el mensaje, algo se escribió. Entonces ellos ya estaban viviendo la vida de Dios. ¿Cómo? El centro, la celebración, la fracción del pan, la Eucaristía. Pero vemos que Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42-45 nos dice que eran asiduos, o sea que lo hacían constantemente. Y si vemos nosotros Hechos de los Apóstoles 5:42, nosotros nos confirma todavía más. No dejaban de proclamar y enseñar a Jesús como el Mesías. Pero ojo, ya si nosotros ponemos atención en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, vemos que ya se establece un día para la fracción del pan. Y dice, el primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan.
O sea, que ya se empieza a organizar la iglesia, se empieza a organizar y a institucionalizar, pero no en un sentido así como de una compañía, no, sino todo aquello que Jesucristo nuestro Señor nos manda proclamar, nos manda vivir, se empieza a hacer lo ordinario. O sea, que ya nada más era cada vez que nos dé ganas, vamos a reunirnos. No, se empieza a hacer lo ordinario, porque Jesucristo nuestro Señor precisamente eso viene a darnos la vida divina. Y entonces vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, cómo ya el primer día de la semana es el día de la Eucaristía. Es el día de la fracción del pan. Y ya vemos cómo San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 16, dice, ya vemos cómo la fracción del pan, o sea, la Eucaristía, y la reunión se hacía cada domingo. Ya empiezan a nombrarle domingo, el día del Señor, diferente del sábado o el sabbat, que los judíos era el día santo. Ya ellos lo empiezan a ver y a celebrar el domingo. Pero ¿por qué el domingo? ¿De dónde viene el domingo? No le vayas a cambiar y ya regresamos a tu programa Saboreando la Verdad. Party Supply y Zapatería cuenta con todo lo necesario para su fiesta, bautizos, presentaciones, primeras comuniones y mucho más, con gran variedad de recuerdos para toda ocasión. Además, contamos con un extenso surtido de zapatos y botas de temporada para toda su familia a los mejores precios. Visítenos y se convencerá. 555 letra A, Sebastopol Road en Santa Rosa, o llámenos al 707-526-6321. Todo lo que usted necesita en Churas Party lo encontrará. Chin, ahora sí quedé bien gastada. Niña, deja de jugar con mis joyas. Qué buena idea me diste. Necesito vender mis joyas. ¿Pero en dónde? Necesito una compañía confiable y que me pague lo justo. ¡Ah! ¡Ondumex! Visita Ondumex en este momento y compruébelo usted mismo. Somos nosotros y no queremos aprovecharnos de lo que tanto te costó. Somos Ondumex. En inmigración e impuestos con más de 20 años de experiencia le ayuda con casos de inmigración, ciudadanía, peticiones, casos de acción diferida, impuestos, números de ITIN y muchos servicios más. Llame ahora para una consulta gratis al número 707-545-6516 o visítela 1420 Guernaville Road en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. San Rafael le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 4th Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Y regresando con el día del domingo, entonces vemos cómo hay precisamente una evolución, un ordenamiento y se empieza a celebrar la fracción del pan y sobre todo los mandamientos de Jesucristo, la vida de Jesús se empieza a organizar. Y en Apocalipsis, precisamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, se dice ya, se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor, el domingo, el día del Señor, cuando estaban reunidos para la celebración del pan. También ya nos dice San Justino en el año 165 que al día del Señor le comenzaron a llamar como el día del sol. ¿Por qué el día del sol? Porque Dios, cuando empieza a crear el universo, cuando empieza a crear el mundo, lo primero que hace es darle luz. Sacar de las tinieblas y dar luz y dar vida. ¿Y quién es el que nos da la luz? ¿Quién es el que nos da la vida? Jesucristo nuestro Señor. Por eso el domingo ya también se llamaba el día del Señor
o el día precisamente del sol o el día de la luz. Bueno, entonces con esta pequeña introducción yo quiero decirte que se va organizando la iglesia y se van viendo las necesidades que se tienen. Bueno, dentro de esto, ya precisamente en el año 135, la iglesia primitiva, los apóstoles, los obispos, los sucesores de los apóstoles, algunos ya habían muerto, ¿sí? Los sucesores, los apóstoles, vieron la necesidad. Si celebramos precisamente el domingo la fracción del pan y recibimos la enseñanza de Jesús y la vida de Jesús y la gracia de Jesús, bueno, pues vamos entonces, como los judíos lo hacen todavía y desde 3000 años, ellos celebran el Paso, 1500 por ahí, ellos celebran el Passover, ellos celebran el Éxodo, ellos celebran la Pascua y tienen todas estas celebraciones del Día de los Tabernáculos, las celebraciones judías y las empiezan a conmemorar. ¿Por qué? Porque son mandamientos de Dios por medio de los cuales recibimos esa vida divina. Jesucristo también a nosotros nos manda celebrar para recibir la gracia de Dios. Bueno, en el 135 se celebra entonces y se vuelve a vivir en una anamnesis, en un volver a experimentar lo que celebramos. Entonces se celebra la primera Pascua en Jerusalén. ¿Qué se celebra en la Pascua? Ese paso precisamente de las tinieblas y de la esclavitud, ya no de los egipcios como los judíos, no, de ese paso, esa liberación, ese renacer precisamente del pecado y de la muerte hacia la vida eterna, que es lo que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces los primeros, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos, pues empiezan a organizarse y empiezan a ver que para celebrar la Pascua, para volver a vivir el misterio de Cristo, que lo volvemos a actualizar todos los domingos y en cada una de las Eucaristías, dicen, es necesario tener un tiempo de preparación, algo que nos ayude a prepararnos para entender el misterio de Cristo en nuestras vidas, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Bueno, y dicen, bueno, si vemos nosotros la vida de Jesús, Jesucristo nuestro Señor, el pueblo judío, a lo largo de las Sagradas Escrituras, vemos que el número 40 es significativo de purificación y entonces se establece lo que viene siendo la Cuaresma. 40 días, a imagen de todo lo que hablé la semana pasada también y todo lo que les he dicho, y lo pueden buscar ahí en el YouTube, los episodios pasados, para que profundicen en cada una de estas etapas, y entonces vemos cómo se empieza a poner un periodo para prepararnos para vivir y revivir y experimentar las gracias de Dios en la Pascua. Bueno, y después de la Pascua hay que celebrar y hay que esperar precisamente el Espíritu Santo de Pentecostés. Y se ponen los 50 días de la Pascua. ¿Para qué? Para nosotros regocijarnos en la presencia de Dios que vive entre nosotros. Y entonces vemos cómo poco a poco el calendario litúrgico se va formando. La Cuaresma, la Pascua, por supuesto, que es el centro, es el eje, luego viene Pentecostés, luego viene el tiempo ordinario y lógicamente hay que nosotros celebrar el nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios, y viene el periodo de Adviento que nos prepara para celebrar cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas y en la historia a través de la encarnación, el tiempo de Navidad, y luego viene otro tiempo, periodo de ordinario, y así sucesivamente nosotros vamos caminando
año tras año a través de este año litúrgico para volver a celebrar y a experimentar y revivir y recibir las gracias de Dios a través de la celebración del misterio pascual, del misterio de Cristo, del plan de salvación para el ser humano. No le vayas a cambiar y ya regresamos a tu programa Saboreando la Verdad. Party Supply y Zapatería cuenta con todo lo necesario para su fiesta, bautizos, presentaciones, primeras comuniones y mucho más, con gran variedad de recuerdos para toda ocasión. Además, contamos con un extenso surtido de zapatos y botas de temporada para toda su familia a los mejores precios. Visítenos y se convencerá. 555 letra A, Sebastopol Road en Santa Rosa, o llámenos al 707-526-6321. Todo lo que usted necesita en Churas Party lo encontrará. En Inmigración e Impuestos con más de 20 años de experiencia le ayuda con casos de inmigración, ciudadanía, peticiones, casos de acción diferida, impuestos, números de ITIN y muchos servicios más. Llame ahora para una consulta gratis al número 707-545-6516 o visítela 1420 Guernaville Road en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. San Rafael le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Entonces, vemos cómo el proceso de la historia de salvación a nosotros nos va inspirando el Espíritu Santo y nos va llevando como si fuera un papá de la mano de su hijo, nos va llevando precisamente a vivir y a crecer, porque el calendario litúrgico, como el calendario civil, pese a que es un ciclo, pese a que es un círculo, lo podemos ver de una forma en espiral, porque pareciera que celebramos lo mismo, pero nosotros no somos los mismos. Supuestamente, el año pasado que celebramos nosotros la Pascua, a este año que la volvemos a celebrar, ya somos distintos y debemos de haber crecido como discípulos de Jesucristo a lo largo del caminar de ese año, supuestamente. Y si no lo hicimos, pues precisamente tenemos una oportunidad más para poder abrazar a Dios en nuestras vidas, su misterio y su redención. Recuerda lo que dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice: vayan y hagan que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, pues el calendario litúrgico y nuestras celebraciones, por medio de la inspiración divina y la revelación de Dios, nos hacen que nosotros lleguemos a la salvación, experimentemos la salvación, pero también lleguemos al conocimiento de la verdad, la única verdad que es Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces podemos entender por qué celebramos y abrimos nosotros hoy este día, el Domingo de Ramos, donde nosotros le decimos, agarramos ramos y le decimos a Jesús: viva Cristo Rey, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Ok? Y entonces empezamos a reconocer públicamente que en nuestras vidas Jesucristo nuestro Señor es nuestro Rey y nuestro Salvador. ¿Por qué lo hacemos así con ramos? Bueno, porque en las Sagradas Escrituras vemos que así entró Jesucristo a Jerusalén, y era costumbre antigua que a los reyes los recibieran los pobladores de los pueblos cortando ramas de olivo, y también con sus capas o con sus ropas las ponían bajo el piso para demostrarle precisamente ese honor y ese respeto que se le tiene a un rey. Ahora, nosotros cambiamos un poquito por ahí
lo que viene siendo las ramas de olivo por ramas de palmas, que también había y también se usaban en los diferentes pueblos de aquellos. ¿Por qué? Porque la palma tiene un significado muy especial. La palma es muy flexible, ¿ok? Y si nosotros hacemos una comparación y una alegoría, vemos que cuando vienen las tormentas, cuando vienen las inundaciones, cuando vienen las catástrofes naturales, los árboles duros y macizos, los que son rígidos, esos no son los que sobreviven. Los que sobreviven son los flexibles. De hecho, si nosotros ponemos esta comparación con la teoría de Darwin, que dice que la evolución, ¿verdad?, es sobreviven los más fuertes, en realidad no es cierto, porque sobreviven los que mejor se adaptan a las nuevas circunstancias o a los cambios. En este caso, nosotros vemos cómo precisamente las ramas, las palmas, son flexibles, que al mismo tiempo le dicen a Cristo Jesús que Él es Dios y Él es nuestro Rey, y al mismo tiempo aceptamos su vida desde nuestra propia fragilidad humana. Esto es, que Dios y su gracia es el que nos fortalece para continuar y para seguir viviendo hasta alcanzar la eternidad. Ya regresamos a tu programa Saboreando la Verdad. Party Supply y Zapatería cuenta con todo lo necesario para su fiesta, bautizos, presentaciones, primeras comuniones y mucho más, con gran variedad de recuerdos para toda la ocasión. Además, contamos con un extenso surtido de zapatos y botas de temporada para toda su familia a los mejores precios. Visítenos y se convencerá. 555 letra A, Sebastopol Road en Santa Rosa, o llámenos al 707-526-6321. Todo lo que usted necesita en Churas Party lo encontrará. Chin, ahora sí quedé bien gastada. Niña, deja de jugar con mis joyas. Qué buena idea me diste. Necesito vender mis joyas. ¿Pero en dónde? Necesito una compañía confiable y que me pague lo justo. ¡Ah! ¡Ondumex! Visita Ondumex en este momento y compruébelo usted mismo. Somos nosotros y no queremos aprovecharnos de lo que tanto te costó. Somos Ondumex. En Inmigración e Impuestos con más de 20 años de experiencia le ayuda con casos de inmigración, ciudadanía, peticiones, casos de acción diferida, impuestos, números de ITIN y muchos servicios más. Llame ahora para una consulta gratis al número 707-545-6516 o visítela 1420 Guernaville Road en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. Entonces vemos que todo tiene un significado teológico. Vemos que todo tiene un simbolismo, pero al mismo tiempo, ya les he dicho que el sacramento es el signo visible instituido por Dios que nos da la vida invisible. Cuando nosotros celebramos y vamos a la misa y vamos a las celebraciones de Semana Santa, nosotros volvemos a vivir y a experimentar esas promesas de Dios en nuestras vidas. Y ya vemos, por ejemplo, el Jueves Santo. El lunes, el martes y el miércoles de Semana Santa son 3 días en los que tú puedes continuar reflexionando, como parte de la Cuaresma, puedes continuar reflexionando acerca de qué tanta tu vida está identificada con la vida de Cristo. Esto es, qué tanto yo sigo verdaderamente los mandamientos, las palabras, los sentimientos, las emociones de Jesucristo nuestro Señor, que es el verdadero camino que debemos de seguir. Y ya entramos nosotros entonces al jueves, donde nosotros celebramos la última cena de nuestro Salvador, en donde Él instituye precisamente la Eucaristía y dice, hagan esto en memoria mía, y al momento de decir, hagan esto en memoria mía, instituye el sacerdocio, porque ¿quiénes son los que tienen la comisión de hacer esto? Los sucesores de los apóstoles, los obispos, los sacerdotes. Por eso desde hace 2014 años nosotros seguimos celebrando la Eucaristía como el centro y el misterio de nuestra fe, porque es Cristo
El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, aunque muera, vivirá, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo celebramos el mandamiento del amor, el mandamiento del servicio, el Jueves Santo. Acuérdate, el lavatorio de los pies. Jesucristo, que es Dios, que es nuestro Maestro, nos enseña el camino que debemos de seguir. Y el camino que debemos de seguir es el servicio, la humildad y la entrega, para que todos juntos como humanidad lleguemos a un conocimiento pleno de hermandad. Míralos cómo se aman. En eso conocerán que son mis discípulos. Entonces Jesucristo nos lo muestra y nosotros lo volvemos a recordar y lo volvemos a vivir. Pero también nosotros recordamos la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, donde acepta la voluntad de Dios. Ahorita nomás te lo estoy diciendo así rápidamente, porque si no, no voy a acabar. Pero el Viernes Santo también nosotros caminamos con Jesús en ese Vía Crucis del latín, o el camino de la cruz, en donde nosotros recordamos el sufrimiento que Jesucristo da por obediencia al Padre para ofrecernos la salvación. Él carga con su cruz, Él se encuentra con sus mujeres, con las mujeres, Él verdaderamente nos enseña que la vida hay que también ofrecer un sacrificio para la salvación de los demás. Y todo eso nosotros lo vemos en el Vía Crucis. Luego celebramos las 7 palabras el Viernes Santo. Y las 7 palabras es un testamento espiritual súper profundo. Ya lo vas a ver en tu iglesia, por eso no te lo debes de perder. Y luego también nosotros celebramos la adoración a la cruz. Padre, ¿por qué adoramos un madero? No, la adoración a la cruz no es a la cruz física, sino que es al misterio de Cristo, al misterio de la cruz, que a nosotros nos da la salvación. Por un árbol entró el pecado, por un hombre que fue Adán y Eva, y el árbol de la vida y de la muerte, y por el árbol de la cruz, por la obediencia de Jesús, nos da Dios la salvación y la vida eterna. Entonces adoramos el misterio de Cristo y también recibimos la comunión eucarística. Y por supuesto, el sábado vemos cómo Jesucristo permanece en la tumba, pero en la noche, la vigilia pascual, la misa de misas, la celebración, el eje de nuestra fe, nosotros, vigilia significa espera. Esperamos gloriosamente el único signo que Dios nos va a dar, y que es la resurrección de Cristo, que vence a la muerte, y con vencer él a la muerte, también vence nuestra muerte. La vigilia pascual es una celebración litúrgica eucarística de las más bellas, si no es que la más bella en todo el año litúrgico. Y entonces ahí debemos de estar, porque volvemos a experimentar a ese Cristo resucitado en nuestras vidas. Con esto, así poquito, búscanos en YouTube, hay más episodios que del año pasado, de la Cuaresma, que puedes profundizar un poquito. Con esto a mí me gustaría nada más invitarte. Semana Santa es Semana Santa, no es semana de habla. Semana Santa es para darle a Dios, para acompañar a Dios, para vivir y revivir a Dios en nuestras vidas. Esperando que tengas una muy bonita Semana Santa, no me resta más que decirte que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta